Continuamos en Unidiversidad Noticias y tengo el gusto de presentarles a Luis Ábrego. Él es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, también es periodista, ha trabajado en medios muy importantes de la provincia de Mendoza y un poco como hemos hecho durante toda esta semana, realizar un balance, tratar de entender un poco más y analizar las distintas manifestaciones y marchas que se han dado en contra del gobierno, a favor del gobierno, como la del sábado pasado, el 1A, y también culminando un poco lo que fue el día de ayer, esta medida de fuerza convocada por la CGT a nivel nacional que tuvo su repercusión en todo el país. Lo charlamos con Luis. Luis, ¿qué tal? ¿cómo andás? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, y gracias por acercarte. No, por favor. Un poco esto, ¿no? Un balance de lo que ha venido pasando en este 2017 con Jorge Fernández Rojas. Siempre decimos de tratar de entender un poco más esta grieta que seguimos teniendo los argentinos. La seguimos entendiendo así. ¿Qué te ha pasado en este inicio del 2017? 4 meses con mucha movilidad social al respecto de una gestión, ¿no?, de Mauricio Macri. Sí, muy intenso, y creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero básicamente creo que el principal componente es el hecho de que estamos en un año electoral. Entonces eso es como una lupa que agiganta cualquier otra circunstancia. Y claramente esta semana ha sido una semana de contrastes, como bien vos marcabas, ¿no? Una movilización, en primer lugar, casi hace una semana, que surgió espontánea. Vamos a conceder esa calificación, básicamente de las redes sociales, en las cuales el gobierno y los propios funcionarios, incluso los propios dirigentes del oficialismo, no se quisieron plegar en un primer momento, casi como temiendo que eso no fuera a prosperar. Y una sorpresa verdaderamente para el propio gobierno, para el oficialismo, para la oposición, incluso para los analistas políticos, respecto de la repercusión que tuvo esa marcha, que fue muy importante, básicamente donde es el epicentro de la vida política, económica y social de la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Aquí en Mendoza obviamente fue algo mucho más acotado. Esa movilización, si querés, vamos por parte y analizamos eso. ¿Cómo no? Creo que de alguna manera es el electorado de Cambiemos, que de alguna manera se muestra en escena, aparece en escena, y le recuerda, en primer lugar, al propio gobierno, al propio presidente Macri: aquí estamos, todavía estamos acá, no nos perdimos en el camino, y queremos venir a revalidar de alguna manera ese contrato social que firmamos hace 15 meses atrás, o hace un poquito más, por el cual usted, presidente, ganó las elecciones, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a punto de vista. Y vos fijate hasta qué punto fue importante esa movilización para el gobierno, que de alguna manera el gobierno cambió el discurso a partir de ese momento, ¿no? Sí. Digo, no es casual que al día o 2 días después el presidente Mauricio Macri saliera a hablar y a una embestida muy dura respecto a lo que él consideró las mafias en el sector sindical, el sector de la política, la justicia e incluso del empresariado, ¿no? Como fue un reverdecer para el oficialismo, y un reverdecer de alguna manera oportuno, porque se venía justamente el primer paro general contra el gobierno de Macri. Y a los pocos días, y esto es lo dinámico y lo interesante de la realidad política en la Argentina, se da un contraste que, a ver, vos lo planteabas como la grieta latente en el país. Yo no soy partidario de las lecturas tan lineales, ¿no? Si bien creo que está claro que la convocatoria al paro general y la contundencia que tuvo el paro general en todo el país en términos generales, aunque también hay que hacer la salvedad que en Mendoza no fue tan así, también expresa la otra cara de la moneda, ¿no? Tal vez todo el otro sector del país, que probablemente o mayoritariamente no haya sido votante de Cambiemos, que le recuerda al gobierno todas las cosas que tal vez prometió y todavía no resolvió, o todas las cosas que en estos 15 meses no ha podido resolver, ¿no? De cualquier manera, y para tratar de entender, como vos presentabas al inicio, y tratar de buscar puntos en común, yo trato de sacar como conclusión
en primer lugar, la participación y la movilización popular, ¿no? En los dos casos, que me parece que eso es muy saludable, sí, es fructífero siempre. Y muy interesante para la vida democrática. Y más para una vida democrática en nuestro país que ya lleva más de 30 años y a veces somos muy severos, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestra conducta política, con nuestra conducta cívica, y a veces tendemos a decir no aprendimos nada o nos seguimos chocando con las mismas piedras, ¿no? Y creo que ambas expresiones de alguna manera tienden a reivindicar la participación popular y por ende la participación política en la Argentina, y creo que eso es muy saludable. Y en segundo lugar, yo rescato también en los dos sucesos, en la marcha y en el paro, la aparición muy contundente y muy precisa de un fenómeno nuevo en la política, que si bien obviamente no es nuevo, pero sí que se muestra, en esta semana se ha mostrado claramente. Está como emergente, digamos. Como emergente, claramente como un emergente, que es la participación de la gente a través de las redes sociales. Absolutamente, sí. Y las redes sociales como motivadores y como vehículo de opiniones políticas. A favor, en contra, los que en un primer momento desde la oposición denostaban la marcha, después acomodándose a la situación, y en el caso de los que no hacían al paro, convierten al hashtag yo no paro como trend topic mundial. Sí. Entonces me parece que hay una nueva ciudadanía que creo que ha emergido esta semana en la Argentina, y que también yo lo celebro como una instancia muy valorable, que hace un poco a la modernidad de la vida política y de la discusión política en la Argentina, ¿no? Quiero tomar un concepto que decías al principio de la charla, y lo hemos hablado con Jorge, ya que estamos en una charla de periodistas, y cito a Jorge, que es periodista. Sí, señor, y un amigo también. Absolutamente. En este inicio del 2017, en reuniones de producción, hablábamos de hay que tener cuidado como periodista porque está el velo de lo político, es un año electoral. En este sentido te pregunto, ¿cómo crees que va a reaccionar el gobierno después del paro y este llamado de atención que le hizo ayer, sobre todo la parte trabajadora o los sindicatos, en el sentido del diálogo, ¿no? Porque todos, al principio del 2017 hubo reuniones triaca con el triunvirato de la CGT, pero todo el mundo le pone el velo de lo político, que es la foto, realmente no hay diálogo, no hay tratamiento de las cosas que le pasan a los trabajadores. ¿Cómo ves después de la marcha del jueves? Bueno, yo creo que es la gran incógnita y la gran pregunta a responder, porque estamos atravesados ya por la coyuntura y el calendario electoral, ¿no? Pero a ver, esto lo sabe el gobierno y también lo sabe la conducción de la CGT, que de alguna manera también trata de gambetear esta situación y de quedar embanderados, si bien ellos tienen una clara pertenencia al macro universo del peronismo, y dos de los tres líderes actuales de la CGT incluso están referenciados políticamente en el Frente Renovador de Sergio Massa. Ellos tratan de gambetear esta situación a la cual de alguna manera el gobierno los quiere llevar, incluso el gobierno los quiere llevar más allá. En la previa del paro dijo, bueno, la conducción de la CGT la ganó el kirchnerismo, ¿no? Claro. Casi como una chicana y como queriéndolo llevar a jugar un partido que la CGT no quiere jugar. Yo quisiera creer que en todo caso va a primar la racionalidad y va a primar algunos criterios que hagan a la búsqueda de soluciones concretas a ciertos planteos que hace la CGT y que hace la oposición en general, y que tiene que ver con materias pendientes del oficialismo y del gobierno de Macri, ¿no? El control de la inflación, básicamente, la situación de los despidos de algunos sectores, la reactivación de la economía, que todavía no aparece en su esplendor como en algún momento se prometió que a esta altura del partido ya iba a estar. Entonces, digo, debería primar la racionalidad, pero tal vez esto sea solo una expresión de deseo, ¿no? Me parece que hay que ver de ahora en más qué lectura se hace, cómo entran a jugar cada uno de los actores, qué partido juega tanto gobierno como oposición, cómo la CGT logra gambetear esta posibilidad
o este planteo que algunos sectores más duros de la oposición, especialmente el kirchnerismo y la izquierda, trataron de hacerle al forzarlos a llevar este paro. Recordemos que esta conducción de la CGT no era muy proclive a hacer un paro en estas circunstancias y en este momento, y que sin embargo se vio obligada a llegar ahí. Así es que bueno, ese es un poco, me parece, la materia pendiente y la respuesta que habrá que hacerle un análisis fino durante este tiempo para ver cómo desemboca la situación. Absolutamente. Te hago una última pregunta, Luis. También dentro del marco de este velo político en un año electoral, un poco yo veo que el común denominador del reclamo y la protesta, que es verdadero realmente, primero parte de la inflación, luego el dato siempre de la pobreza es materia de discusión en la República Argentina y lucha política y de intereses, pero también es una matriz, un problema matriz que tenemos hace muchos años. Por eso yo pongo el velo de lo político que depende en qué momento de gestión o qué gobierno está, cuándo le pego con respecto a la inflación y con respecto a la pobreza. Un poco lo hablábamos con Roberto Folari ayer, esta misma pregunta la hacía. Bueno, nada, esto te traslado, digamos, pobreza, inflación, hace 15 años me parece que tenemos pobreza e inflación y las bases siempre han sido muy altas, sobre todo de pobreza. Sí, totalmente. Yo creo que claramente estamos en una situación de pobreza estructural en la Argentina que es verdaderamente lamentable y creo que las expresiones de los responsables hoy de esta situación han sido en consonancia, ¿no? Duele y lastima profundamente para aquel que vive una situación de estas características, ¿no? Pero sin embargo, digo, yo creo que acá la dirigencia política debería dar un salto cualitativo de madurez, porque es cierto, ¿no? Desde hace más de 30 años Argentina arrastra situaciones de pobreza que la han convertido en estructural en alrededor del 30%. Y yo particularmente, creo que no hay punto de comparación con años anteriores porque lisa y llanamente el sistema de estadísticas públicas en este país estaba destruido. Entonces, yo no puedo hoy comparar los datos que está dando hoy el INDEC supuestamente recuperado con datos de hace 5 o 10 años porque verdaderamente esas estadísticas y esos datos no me resultan creíbles, ¿no? Ojalá que este sea el punto de partida para que dentro de 5 años y dentro de 10 años podamos hacer contraste y hacer relevamientos y ver si efectivamente la pobreza aumentó o creció. Pero digo, para eso necesitamos un sinceramiento, una admisión de la realidad más allá de las responsabilidades y poder trabajar en serio para combatir la pobreza y que ojalá que este objetivo que planteó el presidente Macri en su campaña electoral de pobreza cero, está bien, que no sea un objetivo de 4 años, que probablemente sea un objetivo de 10 o de 20 o de 30, de lo que tenga que ser en el menor plazo posible, mucho mejor, pero que sea un objetivo compartido por la clase política en la Argentina. Claro. Gracias por la charla, Luis. Gracias a ustedes. Por favor, hacemos pausa nosotros y ya venimos con más contenido.